Carmen, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. ¿Quién era José Eugenio Olavide? José Eugenio Olavide fue un dermatólogo del siglo XIX que fue a formarse a la Escuela de París y allí en París pues aprendió lo que entonces se sabía de la dermatología, que entonces estaba esbozando la especialidad, no existía todavía como tal, y bueno, se estaba fraguando esa especialidad. Y allí comprobó que, bueno, aprendió todos los conocimientos que tenían allí los dermatólogos y además comprobó que allí en París se hacían también estas figuras de cera. Entonces, cuando él volvió a España, hizo las gestiones oportunas para conseguir tener un hospital en Madrid dedicado exclusivamente a la dermatología y así consiguió que se fundara el Hospital San Juan de Dios de Madrid, cuyo contenido era fundamentalmente dermatológico. Ujú, Entonces allí empezó él también a hacer estas figuras de cera. ajá. Esto era una costumbre muy de la época en la que la fotografía aún no se había impuesto y se representaban a través de figuras de cera estas patologías de la piel, ¿no? ¿Qué patologías exactamente y cuántas figuras se llegaron a hacer? Pues aquí en Madrid se cree que llegaron a hacer hasta entre 1.500 y 1.800 figuras Toma, que son unas cuantas, estuvieran ¿eh? expuestas en un museo que había precisamente en el Hospital San Juan de Dios de Madrid. En la exposición nuestra tenemos un audiovisual que muestra en parte este museo con una película de la época en la que se ve a uno de los escultores, don José Barta, explicando precisamente a unos visitantes el museo y se ve un poquito así de refilón pues cómo estaban las figuras expuestas detrás de unas vitrinas. Ujú, curioso. El museo tenía además un nombre muy del siglo XIX, ¿no? Sí, Museo Anatomopatológico, Cromolitográfico y Microscópico del Hospital de San Juan de Dios, ¿no? sí, era un nombre muy descriptivo, como lo Sí, eran sí, 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 sí. en la época casi todas las denominaciones. De hecho, las personas que vayan a ver las figuras, que tienen el diagnóstico de la enfermedad que representan allí puesto, podrán ver como muchas de las enfermedades que allí se recrean tienen un nombre también descriptivo, porque en algún caso incluso todavía no se había descrito la enfermedad como tal, pero Qué claro, gracia. pacientes ya había. Y entonces tienen nombres, pues eso, que describen lo que se ve Ujú. y nada más. Y además con mucho realismo. ¿Qué patologías, qué enfermedades representaban estas esculturas, o Pues estas figuras? toda clase de patologías cutáneas, toda clase de patologías. Aquí en la muestra que hemos traído, que tenemos unas 50 figuras, pues hemos dividido por secciones. Hemos hecho una sección, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, muy interesante, de lepra, de sífilis, que entonces era una enfermedad importantísima porque como todavía no se había descubierto la penicilina, pues lógicamente había muchísimos enfermos de sífilis y además con una serie de lesiones cutáneas que hoy día, aunque todavía existe la sífilis, pues casi no vemos ya porque ya tenemos la penicilina, aunque hay que decir que con la entrada del SIDA en esos pacientes que están inmunodeprimidos, pues muchas veces volvemos a ver aquellas enfermedades que estudiamos que existían pero nunca habíamos visto en la realidad. Ujú. Ese museo fundado en el siglo XIX funcionó hasta los años 60 del pasado siglo, en el Sí, que cayó tristemente en el olvido, desapareció sí. y, en fin, tuvo durante muchísimo tiempo un marcado carácter didáctico, ¿no? Decíamos que estas esculturas, estas figuras, sirvieron para formar a todos los dermatólogos de la época, ¿no? Sí, 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 desde luego. Incluso estas figuras, los profesores de dermatología las llevaban a clase, porque entonces, bueno, la costumbre era llevar a clase el paciente, si se tenía un paciente de esa enfermedad que se iba a explicar, el paciente se llevaba a clase y sobre el paciente se explicaba. Pero claro, no siempre había un paciente con esa enfermedad y entonces se llevaban a clase las figuras y sobre esas figuras se explicaba. Hoy día, cuando damos las clases en las facultades de medicina, pues llevamos imágenes para que nuestros Claro, alumnos aprendan a claro. reconocer las enfermedades, pero entonces era lo único que tenían a su alcance, o Ujú. estas esculturas o láminas con dibujos que también este dermatólogo José Eugenio Olavide también tiene un libro publicado con dibujos que él hacía
de las enfermedades. Qué gracia. Un libro muy bonito. Bueno, pues estas figuras durante un montón de años estuvieron olvidadas y finalmente han sido, desde hace un par o 3 de años, han sido rescatadas, restauradas y ahora expuestas por toda España estos días No, en expuestas Murcia. por toda España no. ¿Ah, no? Es la primera vez que esto se hace en España. Qué gracia. Esta exposición que hacemos en Murcia es la primera vez que se hace, porque sí es verdad que en algunos congresos de dermatología se han expuesto, en alguna sala del congreso se han expuesto, pues un poco para que lo viéramos los dermatólogos y también el público en general, pero claro, la afluencia que tenían pues era muy limitada. Y además, Carmen, ¿por qué tan pocos días? pues porque Del 2 al 7 de marzo nada más. Que es muy difícil aquí en Murcia conseguir una sala de exposiciones y hemos conseguido a duras penas y gracias a la generosidad de don Rafael Fresneda, director del Archivo General, pues esta semana que él nos la ha buscado, pues haciéndonos un hueco entre otras muchas exposiciones que él tenía programadas. Pues desde mañana y hasta el próximo sábado. Gracias, Carmen Brufau, presidenta de la sección murciana de la Academia Española de Dermatología, por atendernos. Gracias, un abrazo desde Onda Regional. Muchas